Sin más dilación, empezamos. Bienvenidos a todos, bienvenido Rafa Torres. Gracias por compartir con V esta tarde y vamos a por ello. Empezamos, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros y espero que disfrutéis de un ratito juntos y podamos aprender juntos. Cualquier cosa, yo voy a dividir un poquito la charla como en 3 bloques, ¿no? Para explicaros un poquito el proceso de formación que suelo llevar en los Ullastres de la Olea silvestris. Y vamos a empezar un poquito por el tema de cuando, desde que se recolecta y lo pasan en el primer punto en la maceta donde genera sus primeras raíces. En cada bloque, en este primer apartado, voy a intentar simplificar en 40-50 minutos el máximo de información que pueda y lo más resumida posible, y después, cuando hagáis las preguntas, podemos desarrollar cualquier punto y cualquier duda que os haya quedado. Os enseñaré algunos ejemplos de diferentes Ullastres en diferentes estados para que también podamos hacernos una idea mental un poquito más clara. Como os decía, yo separo los trabajos según el estado de formación, ¿no? Tenemos que mentalizarnos en que cuando cogemos un árbol, lo primero que tenemos que hacer es analizarlo y hacernos un planning un poquito mental de cómo podemos evolucionarlo. Para que os hagáis una idea, no es lo mismo cuando enfocamos un árbol como un Ullastre, que como norma general la mayoría, un gran porcentaje, os vienen con esas ramas a lo loco, con una maceta grande, donde tenemos que empezar a evolucionar todo lo que es la ramificación. Una de las cosas más difíciles es hacer un planning donde pueda ser efectivo, ¿no? Yo lo que hago al principio de todo es enfocarme muy bien en generar una buena base de raíces. Uno de los fallos es que muchas veces en los primeros años no se centran en los pasos que toca, ¿no? Yo lo que hago primero es, sobre todo, centrarme en un abonado muy enfocado a generar una base, un nevari donde tenga una base de raíces para que luego pueda generar una estructura de forma continua y regular, ¿vale? Porque un error es que a lo mejor empezamos a formar la ramificación con anterioridad a que podamos tener una base sólida para poder mantenerla y tener una evolución más o menos continua. Y por ello tenemos que enfocar muy bien tanto en abonado como en trabajos en ese punto, ¿no? Lo que hacemos también al tener un árbol tan virgen, aparte de enfocarnos también en generar raíces, es en el primer trabajo que realizamos es muy importante delimitar muy bien la vena, ya que en muchas ocasiones se ve que tiene un tipo de corteza un poco repartida por todo, y es importante remarcar dónde fluctúa esa vena, y en un futuro la podremos modificar, pero el primer punto es identificar dónde está vivo y dónde está muerto, porque va a ser la conexión con nuestras ramas. Por lo tanto, si no tenemos claro dónde va esa conexión con las ramas, nos podemos encontrar que hemos trabajado 1 año y medio, 2, no hemos delimitado la vena y resulta que con la idea de trabajo que teníamos o de diseño que teníamos, resulta que tenemos que prescindir de parte de las venas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí, como podéis ver, tiene una vena muy remarcada, luego enseño un poquito más de cerca. Esto es un ejemplo de un árbol que he vuelto un poquito para atrás, estaba formado con anterioridad por muchos años, y por eso veis que ya está en un tipo de maceta un poquito más final, que digamos, pero aunque esté formando las ramas, porque ya tenía una base de raíces hecha, por lo tanto ya teníamos ese primer punto realizado, y tuve que volver un poquito el árbol porque tenía ramas muy vastas en relación a la ramificación que quería crear para generar un tamaño que en este caso sea menos de 45. Esto es un tamaño Shuin que entraría dentro de un árbol, como podéis ver, muy potente, con una base que hace casi 50. Es muy potente en un espacio muy pequeño, pero tenía una estructura muy mala por una mala planificación en cuanto a ramificación, ¿no? Por lo tanto, yo lo que hago el primer año y medio, 2, enfocarme en que haga una base de raíces. No suelo poner unas macetas enormes para ello, sino
intento que sea un espacio un poquito mayor de lo normal, pero que podamos trabajar un poquito la base e identificar también al realizar la avena veréis dónde tiene las terminaciones y dónde puede tener más raíces, porque a veces tiene 1, 2, 3, 4 puntos solo de raíces, no tiene alrededor como otros árboles que nos encontramos que tienen por todo. Por lo tanto, es importante identificar también qué puntos de raíces, dónde va la avena, y es un buen momento también trabajar la madera. Yo la trabajo en la medida de lo posible. A veces os podréis encontrar árboles que lo adquirís y ya tienen cierta formación y hay trabajos de madera, pero si lo adquirís desde un primer momento, es buena idea trabajar, limpiar bien la madera, trabajar de la manera óptima para el diseño futuro ya con anterioridad, porque luego vamos a empezar a tirar ramas por todo y va a ser más complicado trabajar de forma óptima esa madera. Os indico en los primeros pasos algunas cosas importantes que yo considero, ¿vale? Y veréis que luego en un futuro todo será un poquito más fácil. Yo lo que hago entonces para generar raíces es enfocar un poco el abonado un poquito más alto, porque lo podemos dejar crecer libremente para que genere hormonas, auxinas y nos generen raíces de forma un poco libre, que digamos. Y al mismo tiempo, si queréis, veréis que cuando dejamos crecer un árbol inicial como estos, nos hacen bastantes varas por todos lados, pero que veréis que según luego cortamos cortos, siempre nos salen ramas un poquito más flexibles, que serán las que podremos utilizar para poder dirigir un poquito mejor y poder bajar las ramas para poder diseñar mejor nuestra olea, ¿no? Por lo tanto, alternamos los dos trabajos, ¿no? Identificamos las que haremos servir en un futuro y dejamos crecer para generar raíces en esos primeros pasos en la olea, ¿no? Por lo tanto, luego pasaríamos al siguiente punto, que yo le llamo de formación, donde empezamos a generar bifurcaciones, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos identificado un plan para el tronco, limpiamos, marcamos un poquito la idea de diseño que podamos tener para que con todo limpio y un poquito identificar dónde tenemos las ramas. En el primer trasplante ya podamos enfocar y guiar bien el árbol de cara a la formación en el futuro, y que no tengamos que ir sufriendo cambios en los años, ¿no? Sino que si ya lo enfocamos correctamente en la posición, frente, etcétera, etcétera, nos irá todo mucho mejor para la formación, ¿no? Yo soy partidario en los Ullastres de ese año y medio, 2, sí abonar fuerte, abonar con fuerza para lo que digamos, para que genere unos años de muchas raíces, de calidad, finas. Incluso podemos enfocar y combinar NPK con micronutrientes más algún aminoácido que nos ayude a ello, más el crecimiento libre, y ir trabajando en las ramas que utilizaremos en ese segundo paso. Luego, lo que, como os decía, todo lo que tengáis adelantado os irá mejor y luego os irá sobre ruedas, ¿no? Yo, si queréis, sobre este primer paso, no sé si queréis que hagamos alguna pregunta en esta primera parte, si os sale duda, y si no, os sigo un poquito como sigo, como que hay, Chema. Perfecto, mira, pues vamos a ver ahora si los compañeros, alguno nos tiene alguna duda y nos preguntan alguna cosita, y si no, damos si queréis, paso. Sí, si quieres enseñarnos un poquito el árbol, también sí, fuera, ¿eh? Mira, sí, os voy a ir enseñando, ¿veis? Por ejemplo, yo le llamo Monstruo porque tiene muy tocho, muy gordito, no sé si lo veis bien, sí, pero tiene una base... Tiene una base muy potente, tiene un shari. Aquí ya trabajamos un poquito, no sé si lo veis, pero aquí está muy bien delimitada ya la avena. O sea, toda la parte que toca el suelo, siempre que tenga algo de vivo, es mucho mejor, porque sabéis que toda la madera que tiene contacto con el suelo se acaba pudriendo más fácilmente. Es otra cosa que podemos hablar luego, si queréis, sobre cómo mantener de forma fuerte la madera y de forma óptima. Pero bueno, esto, por ejemplo, sería una cosa muy importante. Aquí tenéis vena, que ya, si veis, no sé si se aprecia bien el callo, sí, ¿vale? Pero eso es indicativo
Eso es indicativo de que en un primer paso se hizo correctamente y se limitó, y eso hace que el árbol cierre correctamente y genere el flujo de savia de forma más óptima hacia las partes, como os indicaba, de las ramas que queríamos, ¿no? Por lo tanto, este árbol tiene puntos de verde por todo, incluso tiene alguno aquí por si lo quisiéramos utilizar, y ahora está en un punto muy óptimo para pasar en un siguiente paso. Aquí veis que está un poco un mix, porque esta primera rama sí que la mantuve con alguna ramificación, y aquí estaría como un estado un poquito más de segundo paso de formación, donde ya tiene algunas ramas laterales donde podemos ir bifurcando y generando alguna base para el diseño futuro, ¿no? Es importante también que en el segundo paso, pues, cojamos la proporcionalidad del árbol y en relación un poquito al árbol también, sobre todo, veréis que mis árboles suelen tener alguna tendencia un poquito como más apical al principio, porque eso hace que la energía llegue un poquito más correcta desde la primera rama hacia arriba, ¿no? Tiene lo que llamamos conicidad, ¿no? Como norma general, pero ya lo hacemos al ser un árbol que formamos de un inicio y formamos toda la ramificación. Es importante tener claro este punto, porque si nos dejamos llevar y vamos haciendo un árbol cabezón, todas las partes internas y partes primarias, lo que va a pasar es que van a ir perdiendo fuerza y van a ir debilitando la parte interna, ¿vale? Por eso, en el estado de formación suele ser más triangular, es más apical, más conicidad, y luego ya vamos jugando donde queramos con el diseño para que llegue bien la distribución de luz, energía y equilibrio en todos lados, ¿vale? Perfecto, Rafa. Nos tenemos una pregunta del compañero Borja García Sastre, que suele ser asiduo. Nos pregunta tipos de sustratos con los que trabajas para el crecimiento. Entiendo que estamos hablando de la fase de crecimiento y generación de raíces. ¿Con qué sustrato trabajas? Mira, exacto, eso me lo había dejado. Yo lo que hago en el primer punto, uso sobre todo pomis, ¿vale? Uso un alto porcentaje de pomis. Yo he usado 50-50, he usado 100% de pomis, y la única diferencia que hay que tener en cuenta es que si tenemos pomis, tienes que ser un poco más estricto a nivel de riegos, abono, etcétera, ¿no? Porque el drenaje es bastante más fuerte y retiene un poquito menos de agua que si también tenemos algo de acadama. Realmente en ese primer paso los mejores resultados me lo ha dado con 100% de pomis, ¿vale? Y también un punto importante es que según tamaño también el grano, ¿no? Yo lo que uso es del grano, sí que lo separo y lo limpio bien por diferentes tamaños. Según tamaño de árbol también ponemos un tamaño de sustrato, ¿vale? Si pongo 100% pomis y tengo un árbol Sojin, Shuin, según tamaño, en ese primer punto lo pondría un poquito más grande de su tamaño en un punto más final, ¿vale? Tamaño Sojin, Shujin, entre 2, 3, 4, 5 milímetros, y para árboles un poquito medianos grandes ya iría aumentando 5, 6, 7, incluso algunos, ¿vale? Más o menos para que os guiéis. Eso va a hacer que la oxigenación sea muy buena y genere raíces muy, muy finas. El pomis particularmente me gusta mucho porque aparte de drenar también hace como de esponja y pone a disposición también agua y nutrientes para las raíces que se están formando. Cuando hablabas de alimentarlo, antes no lo han comentado, pero te lo voy a preguntar yo. Cuando hablabas del abonado para el crecimiento óptimo en los primeros estadios, ¿utilizas mucho orgánico o te basas directamente en el de riego? O sea, sustratos que sean menos pellet, más líquido. No, yo suelo hacer combinación, ¿vale? Porque piensa que yo, por ejemplo, tengo aquí más de 1000 árboles, ¿vale? Y sí o sí estoy condenado a como base generar una base líquida, ¿no? Lo que hay que valorar es que tanto el líquido como sólido tiene ventajas e inconvenientes. Lo que son mis árboles más de formación, a los que yo focalizo un poquito más para formar, que supongo que es
un poquito más la respuesta enfocada para un aficionado, ¿no? Él tiene tantos suyastres, pues lo vamos a enfocar de forma, para mí, cuál es la más óptima. Yo suelo combinar, para mí es muy importante el abono sólido orgánico, ¿vale? Porque hay que pensar una cosa, que estos árboles en los primeros años vienen de no tener ninguna raíz. El corte que hacemos es totalmente plano y, como os decía, podemos salir 2, 3, 4, con suerte 5, 6, varios puntos de raíces en cada zona, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer todo. Estamos introduciendo un sustrato inerte, por lo tanto, para mí hay un trabajo importante que es naturalizar y generar vida dentro de ese sustrato para que de cara al futuro tengamos una base sólida y para poder desarrollar bien ese pan de raíces de cara a un estado más de refinamiento o futuro en los años, ¿no? Por lo tanto, el abono sólido, siempre en los que puedo focalizar yo, siempre lo tengo puesto en diferentes combinaciones, como hablamos, según los estados del árbol, ¿vale? No sé si me he explicado. Luego los líquidos nos podemos ayudar, o sea, podemos combinar, no es necesario hacer una cosa u otra, podemos combinar y usarlos correctamente a cada uno, ¿vale? Hay una cosa muy importante que es el pH a la hora, porque va conectado un poco todo, ¿no? O sea, lo que es el sustrato abonado y el agua que usemos, el pH y las sales que tiene es muy importante, ¿no? Si en estos árboles son de origen calcáreo, por lo tanto, no podemos poner un sustrato que con el tiempo nos vaya acidificando, que ya esté un poquito más ácido de forma inicial, sino que porque lo vamos a estar puteando un árbol que es de origen calcáreo. Por lo tanto, a mí donde me funcionan y tienen menos problemas, no solo de formación, crecimiento, sino a nivel de enfermedades y de otras cosas que van surgiendo, es cuando el sustrato conseguimos mantenerlo en un pH a partir de 7, 7,5, ¿vale? Aquí las oleas suelen funcionar muy bien, ¿vale? Por lo tanto, hay que elegir bien la combinación líquida y sólida y sustrato y agua que estamos metiendo para que en el tiempo se mantenga ese sustrato con un pH dentro de esa línea, ¿no? Que digamos. No sé si lo habéis entendido. Perfectamente entendido. Pues si quieres, ¿vale? Continuamos, no hay ninguna pregunta más, así que podemos continuar. Vale, pues entonces, bueno, por ejemplo, este árbol que veis aquí es muy peculiar porque, como veis, hace un tirabuzón muy importante, de un tamaño, y es un árbol muy, muy bonito. Y yo lo adquirí hace 1 año y pico, ¿vale? Y es muy curioso, lo quería enseñar porque este árbol ha estado 8 años que no funcionaba la parte aérea. Es decir, que le mantenían un punto de raíz, se mantenía húmedo y se probaron varias veces de hacer injertos para poder activar el árbol y para que pudiera generar esos puntos de verde. Finalmente, al cabo de 8 años, o sea, ojo al dato, al cabo de 8 años, acabó agarrando un injerto, tiene un injerto metido aquí de una Alea silvestris, ha enganchado y ha podido conectar correctamente una parte con otra, ¿no? Por lo tanto, yo ahora lo que estoy haciendo, ya lo puse el R2 porque está en una maceta bastante más grande, ya empecé a cambiar a Kadama y Pumice para empezar también que la arcilla nos vaya generando nos ayude a generar esa materia orgánica que el Pumice le cuesta un poquito más, y ya vamos evolucionando hacia el siguiente estado de formación donde ya creamos las primeras líneas. Bueno, ahora lo veis así un poquito a lo afro, ¿vale? Pero ya empezamos a crear las bifurcaciones y las líneas nuevas para poder crear secundarias, terciarias, y nos planteamos un poquito más dónde van a ir y qué forma va a tener la ramificación. A nivel de diseño en los árboles, porque en este estado ya empezamos a pensar muy bien en el diseño, es muy importante tener claro, como todos sabemos, el frente, por supuesto, la posición, pero en este caso, como tenemos que generar un movimiento y una estructura de ramificación, ¿qué movimientos tenemos que hacer y cómo podemos ramificar para que tengamos una estructura sólida en el futuro? Es algo que os tenéis que preguntar y es algo que tenéis que tener planificado, porque si no vais a caer en la trampa de que vamos poniendo ramas, vamos llenando, vamos ocupando verde, pero no generamos, como os decía, una reducción aquí, secundaria, tercera, profundidad, un ápice con conicidad,
un ápice donde en el futuro no nos haga una ramota gorda que tengamos problemas porque se nos hace cabezón porque siempre tiene más energía aquí. Por lo tanto, en el segundo punto es muy importante planificar, ¿vale? Podemos ir cambiando sustrato, podemos ir cambiando abonado, o sea, podemos cambiar la formulación de abonado que hagamos, tanto en NPK, micronutrientes, tanto si es sólido o líquido, y en base a relación de trabajo, respuesta del árbol y abonado, ¿no? Hacer un planning un poquito en esa relación, ¿vale? Por lo tanto, como podéis ver, al principio nos salen, según cómo abonemos, según qué abono usemos, nos saldrán más tubulares, nos saldrán con más suavidad, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, es importante que, mira, aquí os lo enseño un poquito. Ahora subiremos arriba y os enseñaré un poquito árboles que ya están generando esta ramificación. Esto es un poco especial porque al principio no es un ejemplo de cómo yo sigo la evolución, porque aquí nos encontramos que debido a los injertos que se realizaron en el primer trasplante... ¿Ves, Chema? Se oye algo de fondo. Vale. Pues en el primer trasplante lo que hice es ser precavido, aguantar más puntos de injerto, y ahora lo que haré en el siguiente es, ya que veo que ha respondido bien al trasplante, a todo, lo que voy a hacer es hacer una buena selección con algunas bifurcaciones que tiene y ya tiraremos con el diseño final y quitaremos los injertos que no nos vayan. Probablemente haré este árbol con 2 puntos máximo, uno que haga toda la parte de arriba y uno que tire para la primera rama para generar un espacio negativo bonito que vaya acorde con el movimiento. También soy partidario en relación un poquito a lo que hablamos de cómo estructurar, ramificar, es que si tenemos un árbol donde hace un tirabuzón, donde tiene mucho movimiento, para mí, bajo mi visión o como lo veo yo, no me gusta hacer, por ejemplo, unas ramas totalmente rectas, ¿no? Podemos hacer ramas rectas en un caso de un tronco, pues que a lo mejor nos ayude o nos diga que esas ramas pueden haber crecido así, ¿no? Pero en este, si hace un poquito todo este tirabuzón o otros que tenemos también movimiento, porque el Bullaste veréis que crece de todas las formas posibles, todos los diseños posibles, pues también podemos jugar un poquito con la estructura inicial y generar movimientos en algunos de una forma u otra para que también sea divertido y también vaya acorde sobre todo lo que es relación, que hay que pensar muy bien, relación de estructura del árbol que estamos creando en relación a un tronco que tenemos una vena viva, un movimiento, unas maderas, etcétera, ¿no? Que vaya todo un poquito acorde, tenemos mucho la idea de árboles en cuanto a diseño. Yo me he encontrado muchas veces de decir, es que esto no parece un olivo, pero es que este tipo de olivos crecen de forma muy salvaje, como podéis ver, por eso generan muchos tipos de tronco, de todas las formas, y podemos jugar e imaginarnos cualquier diseño y cualquier estilo, porque es posible, porque se produce en la naturaleza, por lo tanto, nosotros como bonsai también podemos formular ramificaciones de diferentes tipos, mientras sea de forma equilibrada, de forma que podamos mantener en un futuro, pues entonces estamos abiertos a poder hacer todo esto, ¿vale? Perfecto. Si quieres, Chema, también sí. Voy a enseñar otros tipos de Bullastres que tenemos por aquí arriba. Bien, tenemos una pregunta del compañero Felipe que dice que ¿cómo controlas el engrosamiento de las ramas apicales en comparación con las ramas más bajas? Vale, una de cómo lo controlo es, lo he dicho antes, ¿vale? Que es hacerlo desde un primer momento. Es decir, bueno, aquí voy a enseñar para este punto en concreto, ¿vale? No sé si lo puse que lo estuve trabajando hace poquito, no sé si lo veis bien, Chema. Lo vemos bien, sí, sí. Vale, si os fijáis, claro, si apicales entiendo que se refiere a la parte de arriba, ¿no? Exactamente. Yo creo que sí, tanto en estadios iniciales como en árboles más formados. Entiendo que habla de los chupones propios del Ullastre que siempre tira con mucha fuerza. Entiendo que sí. Vale, bueno. Vale, uno de los chupones y la otra es, desde un primer momento, ¿no? Hablábamos de un poquito controlar el equilibrio en el árbol, ¿no? Si yo dejo la misma fuerza abajo, en medio que arriba, que es típico dejar tirasabias también arriba, yo en el ápice no lo hago nunca. Cuando digo nunca es nunca, ¿vale? Porque
hay que pensar una cosa, que la gente a veces se enfoca en generar árboles a 4, 5, 6, 7. Si me apuras, los que más a largo plazo miran es a 10 años, ¿vale? Pero yo creo que puede ser una buena evolución a 10 años, pero hay que tener en cuenta que estos árboles, con el paso del tiempo, porque aquí en Mallorca, un poco por historia, he visto árboles que tienen 20, 30, 40, incluso alguno un poquito más, ¿vale? Veo los problemas que surgen con el paso del tiempo y uno de ellos es lo que dice Felipe, que acaban teniendo mucha fuerza en diferentes zonas por no haber estructurado correctamente desde un primer momento, ¿vale? Es decir, es como que si nosotros nos marcáramos que el plazo es a 5, 6, 7, 8 años, pero realmente ese árbol va a evolucionar en, si Dios quiere, 40, 50, 100, los que sea, en generaciones, ¿no? Por lo tanto, la zona apical siempre tiene que tener una reducción y un control en relación a la parte de abajo. Por eso parece que este árbol está como muy chato y muy bajo, ¿no? Porque lo dejo siempre el ápice para la última parte. Porque lo que quiero es que con los trabajos que realizo llegue a conseguir que broten por igual un poquito por todo. Porque como norma general, aquí suele recibir más luz directa, etcétera, etcétera, y suelen tener un poquito más de energía. Si tú ya distribuyes de tal forma el diseño que hagas para que llegue correctamente la luz y la energía por todos lados de forma igual, esos problemas combinado con el abonado los va a solucionar, ¿vale? Más ramificación y en un estado de refinamiento que aún no hemos llegado, he visto también abonar bastante fuerte. Yo cuando ya paso a un estado refinando, en combinación a los trabajos que realizamos, lo que hago es intentar suavizar mucho el abonado, que vaya a su ritmo, trabajo, reacción y combinar muy bien ese punto para que no me haga sus crecimientos locos. Si lo llevamos un poquito alto, él como norma y como forma natural, él quiere brotar de donde sea y me saldrá brotes por aquí, por ahí, y saldrá y explotará muchísimo, ¿vale? Yo creo, no sé si he respondido un poquito Sí, yo a la creo que sí. pregunta. El compañero Felipe, por favor, si has entendido, por favor, dedito arriba. La Perfecto. distribución es muy importante. Es decir, si distribuimos mal, tendremos problemas en el futuro, independientemente del diseño que hagamos, ¿no? Porque es una cuestión de distribución correcta de energía, así como hacemos con muchos árboles, ¿no? Otra cosa importante, aparte de hacer una combinación de abonados, trabajos, etcétera, en relación a un poco el estado, también tenemos que tener en cuenta los tamaños, ¿vale? Los tamaños va a implicar que podemos jugar un poco con el sustrato también, cambiamos sustrato, cambiamos abonado y también hay que tener en cuenta que hay que enfocarlo a que los entrenudos, etcétera, pueden ser y deben ser más cortos y podemos hacer más compacto que si tenemos un árbol más grande donde las distancias van a ser diferentes. Por lo tanto, sobre todo, porque no da para enseñaros concretamente cómo de todo, porque podría ser muy largo la cosa y tendríamos que usar varias herramientas, pero sobre todo que os entre a lo mejor el concepto, ¿no? De intentar enfocar un poco en relación al estado, tamaño y objetivos que tengamos, ¿vale? Por lo tanto, a un estado de refinamiento cambiamos. Yo uso abonos que como norma general de NPK nos suelen pasar de 5 en un momento de crecimiento, de acumulación que queramos. Luego, en cara al otoño, sí que a lo mejor le subo el fósforo y potasio, porque eso también a los vigastes les va muy bien para no tener problemas en el suelo. Pero si hacemos una coordinación y una combinación bien hecha en ese sentido, veréis que según el árbol está formado y si está bien estructurado, podemos controlar muy bien esa desigualdad en diferentes puntos y esa desigualdad de que tenemos ramotas gordas, etcétera, etcétera, ¿no? Otro punto importante para que no nos pase eso es que se suele cometer el error de tenemos rama nueva, llenamos espacio, rama nueva, llenamos espacio. Yo intento generar espacios entre ramas, dependiendo del tamaño, evidentemente, pero que tengan cierta distancia para que puedan bifurcar correctamente y no estén muy cerca primarias unas de otras. Ni primarias distribuidas, ni las secundarias, para que luego puedan desarrollar
terciarias, cuartas y puedan generar ramificación creando bifurcaciones. Soy muy estricto, nunca dejo 3 puntos en la misma rama, muy estricto porque la tendencia es, lo dejamos, se genera punto de energía en relación a lo demás, ¿vale? Y eso es cuando nos generan problemas de distribución, ¿no? Por lo tanto, siempre bifurcaciones y intento siempre hacer alternancia. Derecha, espacio, izquierda, para arriba, espacio, derecha, izquierda y vamos alternando, ¿vale? Muy bien. Me comentan aquí también si pintas mucho más a menudo el ápice que las ramas inferiores, obviamente, me comenta también el compañero. Claro, normalmente tengo hasta el problema contrario en alguna, si voy muy, si me paso a veces tengo el problema contrario de que a veces hasta me cuesta acabar de formarlo. No sé si me explico. Perfecto. Yo cuando trabajo suelo trabajar por igual. Normalmente, si distribuyes bien, puedes trabajar por igual. Que te has equivocado o tienes un árbol donde estaba un poquito mal distribuido, evidentemente, si tú potencias la parte de abajo y reduces la energía arriba, vas a ir compensando un poquito este tema. Pero yo, por ejemplo, aquí, esta parte aún me cuesta bastante el acabarlo, pero no tengo prisa porque sé que es para el futuro y sé que en el futuro tendrá una reducción con conicidad y con una distribución buena. Luego, aunque ahora parezca pequeño, si yo quisiera llegar aquí o quisiera llegar aquí, puedo llegar, pero llego reduciendo, bifurcando y creando ramificación. No llego con una rama gorda que llega antes y de ahí saco ramas. No sé si se entiende. Sí, se entiende bastante bien. Sí, dedo arriba, vale. El compañero Felipe está entendido. Después el compañero Joaquín Rosell nos comenta el tema de desfoliar ahora en estos momentos, si lo utilizas y si lo ves apropiado. Vale, yo, tema de esfoliado, lo que hago es que cada vez que trabajo el árbol, hago una especie de defoliado, ¿vale? No es un defoliado estricto de quito el 100% de las hojas, sino que quito mucha hoja vieja al mismo tiempo que selecciono ramificación, pongo alambre, abro, distribuyo, etcétera. Y dirijo y selecciono los brotes que me interesan. Al mismo tiempo veréis que en época de crecimiento se combina hoja vieja con brotación nueva, etcétera. Pues yo lo que hago es quitar todo lo que va para abajo, todo lo que sale en bifurcaciones, de la rama, pues si tenemos aquí, pues lo quito y selecciono muy bien la dirección de los brotes, sean laterales o sean superiores, pero distribuyo que tengan alternancia, que no me generen esos 3 puntos que os decía. Y también lo hago quitando un porcentaje alto de hoja. Esto no es un defoliado en sí, pero quita un porcentaje bastante alto al mismo tiempo que trabajo. Dicho esto, también separo dependiendo un poquito del estado de formación. Un estado inicial prácticamente no defolio, solo quito hoja vieja y dejo nueva para que vayan generando. En estado de formación, donde tenemos algunas ramas más, bifurcación, etcétera, hago la selección esta que digo. Y en este punto que ya empezamos a generar más secundarias, terciarias, cuartarias, ya un poco más en estado de refinamiento y terminación de un árbol un poquito más acabado, me ayudo también y si veo que en algún punto está que no me llega desde atrás, bifurco desde atrás y me falta que me llegue luz y me potencie ramificación de atrás hacia adelante, ahí podéis quitar más hoja para potenciar esa ramificación e incluso poder hacer en caso de necesito distribuir, necesito que la ramificación me vuelva a generar de atrás hacia adelante, es decir, de atrás hacia adelante quiere decir de la rama más cerca del tronco hacia afuera, ¿vale? Para que llegue bien, pues ahí podemos usar como herramientas de foliado. No es un sí 100% y de forma sistemática, sino que lo uso como herramienta dependiendo del objetivo, ¿vale? Perfecto, más o menos. Perfecto, sí, perfecto. A la hora de ramificar, Chema, es importante que si, por ejemplo, ¿no? Yo tengo esta rama así y dejo verde a partir de aquí, claro, yo si quiero ocupar este espacio no podré. No sé si lo ves, ¿eh? Sí, no tengo la vemos, pantalla. lo vemos perfectamente, sí. Vale, entonces, si yo dejo largo y ramas a partir de aquí, a lo mejor en un futuro tengo un problema porque quería ocupar un espacio en este lateral y en este lateral, ¿no? Pues yo intento siempre
dejar más ramas de atrás y luego ya, si acaso, hasta puedo sustituir y hacer una reducción con uno más derecha-izquierda o derecha-izquierda y para adelante. Perfecto, ¿Vale? perfecto. Sí, pregunta también el compañero Felín que si en trasplantes haces el desfoliado completo o en época de trasplantes. No es necesario. Yo no lo suelo hacer, ¿vale? Lo que puede pasar es que es lo mismo, el trasplante, el primer trasplante es muy delicado y ayuda un poquito a quitar hoja para compensar un poquito porque suele tener menos raíces. Siempre ayuda un poco, pero no hago un 100% de desfoliado porque para mí básicamente no es necesario, ¿vale? Puede funcionar, pero luego tienes que combinar también todo lo que sale nuevo, que lo controles y que lo puedas usar y que luego hay que hacer un segundo trabajo muy importante, que es otra vez seleccionar todo lo que sale nuevo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si ayudamos y analizamos un poquito en qué punto está el árbol que se refiere Felipe, por ejemplo, puede ser que esté más en refinamiento o menos. Si está con más verde y tiene un porcentaje muy alto de hoja vieja, le va a ayudar a que quite un porcentaje alto de hoja vieja en ese árbol para motivar a generar nueva ramificación y nuevas raíces. En ese caso sí, poquito. Pero no hace falta un 100% siempre, yo nunca lo hago. Perfecto, nada. No sé si te estamos frenando un poquito con las preguntas, el desarrollo natural de la charla, pero no, al final va un poco todo conectado, ¿no? O sea, al final está bien, hay preguntas porque yo puedo estar hablando y a lo mejor vosotros queréis algo más concreto y está bien que para mí que pregunten en medio. Yo si no me voy enrollando, no hay problema. Fenómeno. La compañera Consuelo Ruedas nos pregunta las plagas más comunes en Ullastres. Entonces, entiendo que Vale, a ver, en Ullastres tenemos las típicas que pueden pasar como cochinilla lapa, las típicas que solemos tener, ¿vale? Y luego las que son así, que se suelen solucionar bastante fácil si ponemos los insecticidas de forma rápida y concreta, pero los que son así un poquito más letales que digamos, que podríamos tener en cuenta, hay varias, ¿no? Una puede ser el verticillium, verticillius, que no sé si lo conocéis, pero es un problema que suele venir de raíces y nos genera una pudredumbre en la madera y nos puede generar un problema grave incluso a medio o largo plazo. Lo identificaréis porque la brotación suele salir y se suele secar la parte de la rama y suele acabar en punta. También puede ser algunas veces que lo confundamos con deficiencia, pero cuando también tiene hojas amarillas y puede ser un problema que se acaba siendo vascular y puede ser difícil de curar. En ese caso está el metiltiofanato y algunos otros que podríamos combinar para ayudar a combatirlo, el dejar crecer libremente, no realizar poda, porque también una manera de bloquear ese hongo es generando nuevas capas y bloqueándolo en el interior de la madera. Por lo tanto, si identificamos de alguna manera que tenemos verticillium, pues dejamos crecer libremente hasta que veamos que vuelve a crecer otra vez, da igual el tiempo que lleve, hasta que lo vuelva a bloquear bien, porque si podamos, vamos a volver a activar otra vez ese hongo. O podemos poner, es que claro, el tema de enfermedades puede ser muy amplio, lo voy a resumir, ¿vale? Después podemos tener el típico de la verruga, que es muy identificable porque veréis los bultos, que tiene como bultos que nos pueden salir en varios puntos. Si lo pillamos a tiempo en un punto muy concreto, hasta podemos llegar a bloquearlo y tenerlo localizado y curarlo con diferentes maneras, pero cuando ya vemos que se esparce por todo y empieza a tener verrugas por todo, hay que hacer una valoración muy importante de si me puede contagiar otros árboles, etcétera, porque la verruga no deja de ser una bacteria y las bacterias se curan básicamente con bactericidas que no suelen estar regulados para los árboles y es una cosa difícil y también pensar que con cualquier vector, cualquier corte que hagamos y vayamos a otro árbol, podemos transmitirlo y nos puede generar un problema a nuestra colección y
hay que hacer una valoración un poco drástica en ese sentido, ¿no? Luego tenemos el tema hablando de bacterias, de la Chileya, que ya todos debéis saber un poco cómo va el tema. La Chileya llegó hace ya unos años, se cerró aquí en el Mediterráneo, en la isla, como es fácil, nos cerraron directamente, pero bueno, en cuenca mediterránea, tanto en España como también en Italia, pues seguramente esto es algo que se fue formulando durante años y al final luego salió y bueno, se empezaron a generar medidas. Nosotros como vivero también empezamos a generar medidas para poder parar y no esparcir y poder nosotros mover de forma correcta y sana y sabiendo que el árbol está 100% sano de forma óptima. Y bueno, en relación a eso, tener en cuenta que se puede transmitir a través de un vector que es pequeñito y evidentemente, pues si uno lo tiene, pues no lo podría pasar también a nuestra colección y eso hay que tenerlo muy en cuenta y a la hora también de adquirir o de mover la planta, ¿no? Hay que hacerlo siempre con delicadeza, con cuidado y de forma correcta, ¿vale? Otros problemas que nos pueden surgir en los suyastres, por ejemplo, que hay uno que molesta bastante cuando nosotros alambramos y hacemos algunos pequeños cortes. Hay como una mosquita que, este no se habla mucho, pero nosotros aquí hay años que tenemos más y hay años que menos, pero si tú alambras en verano, generas cortes o haces según que poda y generas cortes, hay una mosquita que se mete y te mete una larva que es como una larva rosita y de repente ves que una rama te seca completamente. Sobre todo nos pasa en un estado más de formación que está más libre. En esto es más formal, más difícil porque se ve que van más directo a los pequeños cortes que se generan en la formación, pero más que nada para que lo tengáis en cuenta y que si veis alguna rama así que seca de golpe, la abráis y la peláis hasta ver un poco el cambio y veréis que hay como un bichito rosa y cortar hasta que no veáis esa larvita, porque si no va a seguir y seguir y seguir. Por lo tanto, hay que dar un insecticida que llegue bien a todas las zonas donde te pueda afectar y ya está. Y bueno, hay más enfermedades. El típico gusanito que nos quema las puntas, ¿vale? Que también hay que esperar por la noche, la forma más óptima y dar insecticida. Y bueno, algunas más. Pero bueno, básicamente incluso invitarla a que si tiene algún problema, que me puede ¿Algún escribir cuando correo quiera. electrónico? Perfecto. Sí, que no Ahora hay ningún luego problema porque daremos sí, los métodos de sí, contacto tuyos, por si sí. los Más que compañeros nada para quieren. no enrollar mucho con las enfermedades, si Perfecto. queréis hablar de alguna concreta, hablamos. Y si tenéis algún problema y me queréis escribir, sin problema, os ayudo y os digo lo que me ha ido funcionando para solucionar el problema, ¿vale? Perfecto, continuamos. Muy bien, pues si queréis os enseño algunos árboles más por aquí, Perfecto. ¿vale? Mira, para que veáis diferentes tamaños. Bueno, este es un árbol con más madera, como veis, menos vida, pero un ejemplo de que tenemos diferentes tipos de madera. Esta es un poquito más plana, pero ya como veis parece un fósil, ¿vale? Y nada, aquí veis como, por ejemplo, no sé si veis un poquito el ápice, pero al final tiene su reducción, ¿no? Vamos haciendo las sustituciones porque eso de cara al futuro va a ser muy, muy importante, ¿vale? Mira, aquí hay algunos árboles así un poquito de tamaño más pequeñito. Hice la prueba y lo he formado prácticamente desde un principio en una maceta casi plana. Hay que tener en cuenta que, claro, los suyastres al final partimos de no tener nada, ¿no? Y si podemos distribuir dentro de la maceta de forma correcta las raíces y para que funcionen correctamente, pues ya es suficiente, ¿eh? Un poco raro, un poco cabezón, un poco extraño, pero bueno, me gustan los raros Sí que también. se ve que, bueno, ¿Eh? sí que se ve lo que estabas comentando antes, que el crecimiento del ullastre, pues como son tan Sí. particulares, no se parecen a olivos, obviamente, porque ahí en la naturaleza pues adoptan formas muy peculiares y no tiene por qué ser una copa redonda sobre un tronco de madera. Sí, 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 eso es típico, ¿no? Es típico el quedarse con ese concepto de olivo, ¿no? Más de olivo normal que de silvestre realmente, ¿no?
porque tenemos ese concepto que también es súper respetable el tener alguno con esa forma más, pero eso es todo, va sobre gustos. Lo que no tenemos que hacer, bajo mi punto de vista, es cerrarnos a nivel de ramificación, de cómo crearla, de la forma, de diseño, porque como veis, crecen como les da la gana. Vamos, aquí es otro ejemplo, también es uno de los, yo creo que es una medida Shugin, pero yo lo intento hacer de forma humana, que digamos, reducción, movimiento, cualquiera diría que es algo hecho artificial, ¿lo veis? Sí, sí, se ve muy bien, se ve muy bien. ¿Vale? Reducción y vamos, o sea, como quieran. Bueno, esto es un poco un estilo más estándar a que es el verde, pero lo que es el tronco es una locura, porque da el movimiento como quiere. Es una espiral que si lo hacemos nosotros dirían que es un poco artificial, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, para que veáis que se sobresale de otra cosa, ¿no? De un tronco individual, es un doble tronco, uno que va para un lado, otro que va para otro, pues en la naturaleza ha crecido como ha querido, ¿no? Pues aquí haré una copa y un árbol aquí a la izquierda, luego otra copa arriba y aquí pues jugaré un poquito, incluso con la disposición de las ramas, que en otros casos pues serían más centradas, pues aquí pues tiro para abajo, para un lado. Lo importante es que las bifurcaciones después pueda generar una base de las masas y podamos dibujar y mantenerlo en el tiempo, ¿no? Perfecto. Nos ¿Vale? preguntan los compañeros, tenemos dos preguntas aquí. La primera es del compañero José Campos, que nos pregunta cuál es la época ideal para realizar el trasplante. El trasplante, yo lo que hago, tenemos un abanico bastante amplio. Yo lo suelo hacer desde que empieza a cambiar y dejamos de tener frío, que digamos. Eh, Intentamos no hacerlo cuando tenemos esa pequeña primavera falsa, porque es un árbol que, como norma general, necesita cierta temperatura un poquito elevada para generar raíces de forma constante, pero en primavera, cuando vemos que el árbol empieza a funcionar y que el tiempo después va a acompañar, aquí podemos ya hacer el primer momento de trasplante sin ningún problema, ¿vale? Según nos acercamos a verano, hasta finales de mayo, donde yo haría otro tipo de, porque dejo como hacer ese crecimiento y podemos luego hacer semidesfoliado, volver a trabajar, etcétera. Podemos combinar esos trabajos también. Pues lo que podemos a principios de junio, para mí, todo el junio incluso, como aprovechamos que también hacemos semidesfoliado y tal, pues ese principios de junio, que hay una temperatura buena, no solo aquí en Mallorca, sino más o menos un poquito por todo, puede ser un buen momento y ahí sí que, respondiendo a Felipe, podemos ayudar un poquito más a nivel de foliado, ¿no? Y después, para mí, así como marcando como en 3 bloques, ¿no? Porque realmente si lo haces técnicamente bien y según qué tipo de trasplante, mientras tengamos temperatura y luego lo protejamos bien y pueda funcionar y generar raíces casi en todos estos tramos. Pero yo lo suelo separar para no tener ciertos problemas que habría entre medias, ¿vale? Y otro momento óptimo para mí es a finales de agosto, principios de septiembre. No tiene ningún problema de también hacer un trasplante en el Ullastre. Pero repito, muy importante analizar en qué estado está, si tiene menos, más raíces, porque sí que en algunas ocasiones, si viene del primer estadio donde no sabemos qué cantidad de raíces tiene, le haces el primer trasplante y se queda bien parado y necesita un tiempo para reaccionar, ¿eh? Pues eso es importante. El primer trasplante es más delicado siempre, ¿vale? Fenomenal, perfecto. Y nada, les preguntan también fungicidas preventivos. ¿Qué fungicidas preventivos usas normalmente y con qué frecuencia, si los utilizas? Vale, yo en los Ullastres no uso fungicidas preventivos. No lo uso porque si tú tienes un buen sistema de radicular, un buen sistema de sustrato, sí que hago una cosa preventiva, bueno, se podría considerar un poco preventivo, que es cuando trabajamos y hago poda y hago cortes, utilizo, que creo que lo conocéis todo, el sulfato yesca, ¿vale? Que es lignina mezclada con algo de cobre, zinc y manganeso. Y eso, la verdad que me ha ido bastante bien.
No hago fungicida de forma general y regular. Algunos momentos he hecho cobre con azufre, pero en el caso de las soleas, a nivel de hongos, no suelo hacer. Más bien cuido que haya flora bacteriana adecuada en los sustratos, les doy vida con el abono, que vayan generando una base que proteja y bloquee a los hongos que nos pueden generar más problemas. Y a nivel foliar, si drena bien aquí, si funcionamos bien, es como hacer unas pautas correctas de riego, abonado, trabajos, etcétera, sería más bien mi prevención, ¿no? Soy más de, tengo un problema, voy a por ese problema y miro a ver qué tipo de producto necesito para ese problema que dar como forma regular una prevención a nivel general, ¿vale? Pero bueno, como los contaba, sí que lo que tengo siempre preparado es sulfato yesca, porque tiene lignina, cobre y zinc, y te protege de esos cortes que hacemos. Más rápidamente hace cicatrizar por la lignina que tiene, el cobre también protege y nos ayuda a que después de los trabajos que evidentemente generamos esos brotes, tengamos ciertos problemas que nos pudieran llegar por esporas, etcétera, de hongos externos o que tengamos también por al lado, ¿vale? Eso sería un poquito la máxima que haría, ¿vale? Perfecto, pues muchas gracias. Vale, pues nada, esto. Aquí tenemos unos arbolitos para que veáis un poquito. Esto es un árbol que no he formado yo, de hecho aún ni lo he tocado, pero también vendría a ser un doble tronco, muy bonito, como veis. Está hecho un poquito hablando de la ramificación y de la formación. Está hecho por básicamente por la combinación de dos aficionados, y tiene ciertas cosas bastante buenas, algunas bifurcaciones bien hechas. No son como la haría yo, pero está bastante bien. Son ramas que podemos, como veis, son como un poco más flexibles y podemos modificar y podemos dibujar encima de este diseño. Por ejemplo, aquí tenemos una rama muy gorda que va hacia el frente y la rectificaría. Y aquí, por ejemplo, tenemos una rama, como veis, por eso os digo un poco del error a veces de estructura, ¿no? Tenemos una rama que se podía haber potenciado, se podía haber incorporado aquí, combinación de aquí, y se ha dejado una rama muy gorda hacia el frente y está aquí como que parece que viene de un punto de atrás muy débil, ¿no? Se podía haber incorporado o esta de aquí que tenemos en el frente un poquito de atrás y hacia adelante para ocupar mejor el espacio, ¿no? Pero es problemas que en este estado no siempre hay que volver todo atrás, como he hecho, por ejemplo, en el primer árbol que he enseñado, sino que en este sí que es verdad que hay cierto trabajo muy bien hecho y se puede dibujar sobre él. Veis que también es un árbol peculiar que se cruza uno con otro. Muchos de aficionados pues habrían cortado uno y habrían hecho solo un árbol, pero esto es el juego y el gusto de cada uno, y a mí me parece peculiar que sean dos árboles que bailan uno con otro, simplemente que los veo muy pesados y para mí habría que quitar mucho verde para que saliera un poquito la realidad y la potencia que tiene este tronco. Potencia, elegancia, pero que se vea el tronco y todas las formas que tiene y no se coma el diseño toda la masa de verde, que al final es un triángulo grande. ¿Vale? Perfecto. A ver, es que os lo enseño más por aquí. Pequeñitos también. Bunjins, como veis. Árboles más tochitos, de otro tamaño. Tengo otro bunjin también. Muy bonito, muy grande. Lo veis, tiene una reducción también natural. Veis que el movimiento que hace. Aquí ya he hecho algunas reducciones hacia arriba, hacia abajo. Muy peculiar ese árbol, muy bonito. Sí, muy bonito. Es un árbol que yo creo que cuando empiece a tener masas va a ser bastante potente y va a ser bastante peculiar, sí. Pero tiene un movimiento aquí muy bonito. Aquí veis como la importancia de hacer bien lo que es la delimitación, porque veis aquí, por ejemplo, todo este trozo, por no haber delimitado bien la vena antes,
es un buen ejemplo de cómo podemos perder todo, mirar todo esto, ¿no? Porque al final los árboles, la solea sí que la savia va un poquito por todo, es fácil dirigir, incluso si hacemos sharid o le damos un poquito más de vida a la vena que tengamos, pero hay que delimitarla bien, identificarla para que él tenga claro que pueda tener movimiento. Yo a veces me ayudo de, si tengo una parte débil y quiero que vaya, pues dejo algunos puntos en un estado inicial de ramas, que a veces nos salen chupones, en un estado inicial a veces los dejo, y según avanza, pues si veo que ya ha marcado muy bien, que él ha identificado que quiere ir por ahí, pues ya luego ya los quitamos, ¿no? Es un árbol que inicialmente tenía duda de dejar aquí o no, y al final empecé a generar una rama aquí primera para que vaya engordando, luego iré haciendo reducciones y bueno, nos tomamos el tiempo para que en un futuro esté bien hecho y no se formule de forma rápida, digamos. Perfecto. Vale. Pues, ¿qué más queréis ver? A ver, os enseño. Voy a enseñar otro peculiar que tenemos por aquí. Un poco lo loco. Mira, esto es otro bicho, como veis. Normalmente se suele identificar también a los diastres con corteza como más negra, ¿no? Pero como os fijáis, esta tiene, parece, si lo veis de lejos parece un bok, pero tiene la corteza blanca, ¿lo veis? Es como más diferente. Solo pensar que los suyas al final son más blancos que negros. Y con el paso de los años, del tiempo y según donde crezcan, te pueden generar un tono más oscuro, más negro, o con este caso, como veis, es blanco. Es peculiar y por eso lo voy a dejar así, porque también hay otras técnicas, hay un líquido que podemos aplicar y que nos podría oscurecer y ayudar a que cogiera ese tono oscuro y nos saliera ese negro que suelen sacar con el tiempo. Pero en este caso lo voy a dejar más bien blanco. ¿Lo he visto? Como veis también, otra vez, si os fijáis en el ápice, parece que es como muy chato porque no tiene ápice. Le falta mucho desarrollo en la primera rama, va un poquito atrás porque tuvo un problema con el bicho que os dije, que cuando lo tenía ya ciertas bifurcaciones, sobre todo en la parte de atrás, se cebó con este árbol y siempre me tiraba la rama por atrás y no había manera de solucionarlo. Hasta que ahora ya, un poquito estando más de encima, ya ha empezado a mantenerse un poquito la estructura. Me fui también otra vez una semana y al volver otra vez los bichos picados y eso es la lucha también, ¿no? O sea, hay un momento donde están más activos los bichos y hay que hacer, hay que estar un poquito más encima, sobre todo para que no nos tiren para atrás el trabajo que hemos hecho, ¿no? Es como tiene la madera, ¿eh? Y nada, bueno, si queréis ir preguntando y si queréis también os puedo enseñar, si os apetece, la cuarentena, donde tengo todos los Uyastres y os enseño por ahí si queréis también, ¿eh? Como queráis. Perfecto. No sé cómo vamos de tiempo. Los compañeros no, bueno, realmente son las 6:04, ya es un poquito a tu parecer. Vale. Ya Vale. pasaríamos al turno de preguntas, pero bueno, nos hemos trabajado un poquito con los compañeros ya las preguntas. Si quieres seguir enseñándonos un poquito Vale. y en principio después que nos des alguna pincelada final y ya pues, nos des. Venga, pues si queréis os enseño, porque aquí tengo unos cuantos, si os queréis enseño un poquito dónde está la cuarentena, que también va un poquito en relación a la prevención que hacemos, ¿no? A nosotros cuando nos lleva a estos bonsai sense, ¿eh? Cuando nos llega un poquito los árboles, lo que hacemos es ponerlos en una zona donde se tratan y luego los pasamos como una precuarentena, donde en esa precuarentena se analiza, ¿vale? Se analizan que no tengan problemas, sobre todo de chilella, y bueno, aquí veis, tenemos doble puerta, estamos entrando, y aquí tengo dos salas, ¿no? Aquí tengo una precuarentena, se analizan y si está todo correcto, se pasa a la cuarentena, que es la parte de la derecha. Y aquí, en la cuarentena, después, justo antes de salir del árbol de Mallorca, se tiene que volver a analizar. Y así, cuando salen, bueno, no hay mucha luz, pero cuando salen, como veis aquí hay un mogollón, cuando salen, el árbol sabes que está 100% seguro, ¿vale? Y es un proceso que llevamos, ¿eh?
Bueno, aquí veis hay mucho material, más formado, menos, diferentes estados. Como veis aquí trabajo ahí por un tubo. Me voy a enseñar el otro. Muchísimo. El compañero Carlos Sí, nos pregunta algo muy importante que has dicho que comentarías es cómo proteges la madera. sí. Mira, la madera, lo que hago en esta inicial es, sobre todo, al principio de todo, limpiarla bien, ¿vale? O sea, imagínate que recibe el agua, pues la limpiamos bien. Hay diferentes maneras de limpiarla bien. Tenemos la pistola de agua, tenemos, si es de largo grande, incluso con la cárcel, que no queden huecos. Si vemos que esa madera, ese tipo de madera, tiene agujeros, hay que llegar muy bien a los agujeros, incluso tirar algún tipo de insecticida adentro para que no quedaran ningún tipo de perforador y que nos generara un problema en un futuro, ¿vale? A partir de que hemos desinfectado y hemos hecho esa primera limpieza, con chorro de agua, por ejemplo, hay otras opciones que es limpiarla. Eso ya va a gusto de un poco de si pasas al chorro de arena o no, de si descortezando o no, pero saneamos toda la madera con diferentes técnicas y para proteger podemos usar varias cosas. El líquido de gin que ya todos conocemos, pero que si yo topo el líquido de gin, a lo mejor lo doy más fuerte la primera vez, pero luego ya lo dejo que se vaya naturalizando y vaya cogiendo ese tono natural, ¿vale? No es lo mismo una madera dura que débil y que esté en la parte superior y que esté en la parte inferior donde o tenga así como una forma donde se acumule el agua y tengamos un problema a la hora de que cada vez que regamos con el tiempo se nos vaya a ir pudriendo, ¿no? Si está en la parte de arriba, pues va a ser más difícil. Si vivo en Mallorca, en Valencia, va a ser más difícil que si vivo en el norte, donde siempre están húmedos y tal, ¿no? Por lo tanto, en zonas podemos bastarnos del líquido de gin y para las zonas más delicadas yo suelo usar también protector de madera exterior mate. Importante que sea mate y para que no dé un brillo y se vea natural, pero lo hago siempre, lo aplico cuando ya he conseguido el color que me gustaría. Hay gente que le gusta más el contraste, que se vea muy blanco y tal. A mí me gusta más los tonos, que a veces hace un poco de blanco, gris, hasta incluso negro. A mí me gusta que se vea un poquito más así, lo identifico más así. Por lo tanto, si le doy líquido yo le daría la primera veces y luego podría combinar también con lo otro, con la laca. Hay una de Shira Decor que sea de calidad y que sobre todo no nos quede, que no lo veamos y proteja. Tú ves que luego cuando regas pues ya te patina y ya te protege esa madera que anterioridad tenía contacto con la madera. Pero lo importante es sanear y quitar todas las impurezas, las partes débiles, tanto chorro de arena con diferentes herramientas y luego aplicar. Perfecto. Pues bueno, Iván, vamos a ir cerrando por aquí. El compañero Muy bien. Borja nos comenta que, bueno, es una pregunta bastante compleja porque dice que tiene un problema de hojas o puntas amarillas y vive en Bilbao. Sí. Mucha agua, pregunta, algunas carencias. Bueno. Probablemente, eso, la parte, si tienen las hojitas, las hojas en la parte de arriba, seguramente sea un poquito, probablemente exceso de agua. Es difícil sin ver la hoja, incluso viendo a veces pueden ser muchas cosas, pero a veces si es en la punta probablemente sea que siempre esté mojado, etcétera. Pues lo que le puedo aconsejar en la zona de si vive en el norte, que use sustratos que drenen más, ¿no? Que no se quede tanto acumulado y que cuando riegue también lo haga bastante a fondo, porque aunque si se mantiene siempre húmedo, pero no se oxigena cuando regamos, también pues, puede generar algunos problemas en el suelo. ¿Qué pasa? Que sin verlo y sin analizarlo es difícil. Yo también aconsejo que si tenemos algún tipo de problema que no identificamos muy concretamente, porque hay algunas que identificamos enseguida, ¿no? Pero si no estamos seguros y nos hace cosas raras, siempre recomiendo que mandéis a analizar, que cogéis muestras, lo mandáis a analizar con las hojas, o a lo mejor os pedirán sustrato, pero igual os cuesta 80 euros y tenéis un árbol que tenía problemas, sabéis qué tiene y en relación a saber qué tiene podemos solucionar. Si no sabemos lo que tiene,
a no ser que lo veamos muy claro, porque a veces lo sabemos, es más difícil solucionar los problemas, ¿vale? Ese es mi consejo. Perfecto, pues bueno, darte las gracias, creo que no hay ninguna pregunta Nada, más de vosotros. momento. También, si quieres dar, a ver, pues algún método de contacto, sabemos que tienes la página web, que es propiedad de Bonsai Sí, Sense. Sabemos que, sí, bueno, sí. vas a estar los días 27 y 29 con nosotros en la convención de V, como demostrador artista V. Muy bien. Y bueno, si quieres comentar un Nada, poquito muy dónde tienes el vivero y cómo contactar contigo y demás. claro, por supuesto. Mira, si buscáis Bonsai Sense, tanto por la página web veréis que sale un número, lo más directo, podéis contactar como queráis, veréis que hay un email que es hola@bonsaisense y luego también veréis que hay un móvil que hoy en día es muy fácil con el WhatsApp, me escribís y cualquier cosa yo os ayudo o cualquier cosa que necesitéis yo os puedo ayudar a través de WhatsApp, me podéis contactar cuando queráis sin ningún problema. Muchas veces también en la web, por el volumen que tenemos, incluso tenemos otra zona allí, otra zona ahí, tenemos mucha cosa que no nos da la vida para subir. También invito que si cualquier cosa que necesiten, tanto de material como de dudas, lo que sea, me pueden escribir y yo, si puedo, les ayudaré encantado. Para mí también un placer, siguiente V, estar con vosotros y estoy seguro que lo pasaremos genial. Y nada, muchas gracias por la invitación y espero que lo hayáis pasado bien, hayáis, Seguro que sí. en la medida de lo posible, haya podido resolver algunas dudas o evidentemente que si quedan podéis contactarme cuando queráis, ¿vale? Hay aplausos por aquí por el chat, también hay compañeros que nos están dando las gracias. Y bueno, he puesto ahí enlace, si queréis copiar en el chat de la página de Bonsai Sense, por favor, entrad y mirar un poquito porque es una delicia de página y va súper rápido. Y bueno, muy bien. Muy interesante la charla y muchas gracias. Nos vemos un placer. En la próxima edición y ha sido un placer para nosotros tenerte y serás siempre bienvenido para aquí. Gran clase. Un placer para mí y muchas gracias a todos los que habéis elegido estar un rato en lugar de ir a playa.